Hola, estimados estudiantes, bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida al curso de Cálculo 1 y a esta semana 1. En esta oportunidad vamos a explicarles el tema de la derivada de una función. Muy bien, esperando que sea de buen provecho, vamos a comenzar con la explicación. Introducción. Acá tenemos un pequeño relato. Nos dice lo siguiente. Sebastián es un aficionado al ciclismo. La bicicleta que usa en sus paseos lleva un dispositivo que mide la distancia en metros y el tiempo en minutos de recorrido. El domingo pasado realizó un paseo a Ancón. Al llegar a su destino observó el dispositivo y encontró que la distancia recorrida estaba dada por la función siguiente. Ahí tenemos la función, tenemos el paseo en bicicleta de Sebastián y nos preguntan lo siguiente, ¿no? ¿Con qué velocidad media se desplazó entre el minuto 10 y el minuto 20? Nos interesaría saber también cuál fue la velocidad en el instante t igual a 15, justo en el instante t igual a 15, no de 0 a 15, sino en el igual a 15. Entonces vamos a ver esos dos casos. En los saberes previos vamos a tener algunas preguntas acerca de las derivadas de una función, también razones de cambio promedio, razones de cambio instantáneo. Para recoger justamente lo que queremos saber, ¿no? Los saberes previos, para ver cómo estamos comenzando antes de desarrollar el tema, ¿no? Algunos ya en conocimiento, otros todavía queremos saber cuál es su avance, ¿no? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos el tema? Muy bien, después de resolver esas preguntas que lo vamos a desarrollar en el horario de clase, tenemos también el logro de la sesión, ¿no? Es lo que queremos obtener en esta sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante calcula la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto haciendo uso de la derivada. Y aplica la derivada y el planteamiento y resolución de problemas de contexto real de manera clara y ordenada. Vamos a ver que una aplicación de la derivada justamente es calcular la pendiente de una recta tangente, ¿no? Sería la interpretación geométrica, vamos a ver eso. Ya, los contenidos entonces que vamos a ver por aquí son la derivada como definición, las fórmulas básicas de la derivación, las reglas de derivación y también las aplicaciones. Comenzamos la definición. La definición de derivada. La derivada de una función f en x, a cualquier x que está en su dominio de f, es el siguiente límite. Ya hemos llevado límites por ahí en algún curso, matemática básica. Entonces ya sabemos calcular límites, ¿no? Si nos dan cualquier función, cualquier expresión que dependa de x, entonces podemos calcular f de x más h. Calculamos f de x, salíamos la diferencia, lo dividimos entre h. Le calculamos el límite cuando h tiende a 0. Esta expresión va a depender de x y de h, ¿no? Al final reemplazamos cuando h tiende a 0, después de hacer un determinado procedimiento. Claro, siempre y cuando este límite exista, ¿no? En algunos casos
no existe límite. Entonces diríamos que la derivada tampoco existe. Las notaciones para la primera derivada de y igual a f de x con respecto a x son las siguientes. Por ahí tenemos f' de x, derivada de y con respecto a x, y'. Esto también significa derivada con respecto a x de f de x. La otra notación por aquí. Se lee f' de x, ¿no? Dice derivada de y con respecto a x. Y también tenemos las notaciones para las segundas derivadas, ¿no? f2', hay dos apóstrofes, f2' de x, segunda derivada de y con respecto a x, f2', segunda derivada de f de x con respecto a x respecto a x, ¿no? Derivada con respecto a x dos veces, ¿no? A ver, tenemos un ejemplo como para entrar de lo más básico, ¿no? Si f de x es la función x al cuadrado, queremos saber cuál es la función derivada, ¿no? ¿Cuál es la función derivada de esta función? Entonces, colocamos la fórmula, reemplazamos f de x más h, aquí en lugar de la x vamos a colocarle x más h, la x más h al cuadrado, y el f de x va a ser lo mismo, ¿no? Lo hemos copiado. Ahora vamos a desarrollar este cuadrado, listo. Luego se elimina por acá el x al cuadrado. Luego nos queda 2xh más h cuadrado sobre h. Aquí vamos a factorizar y eliminamos la letra h. Lo cual nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h, ¿no? Pero cuando h tiende a 0, esta expresión va a tender 2x. Eso significa que la función derivada va a ser 2x. Ya, cuando tengamos f de x igual a x al cuadrado, su derivada va a ser 2x. Ya después de hacer varios procedimientos, varios cálculos, ya no vamos a utilizar el límite, sino directamente diríamos que f' de x es 2x. Ya sabemos que sale 2x. Ahora, lo que hemos visto es la derivada como función, ¿no? Depende de x, nos sale una expresión que depende de x. ¿Cómo será la derivada en un punto? O sea, para un caso en particular de la variable x, ¿no? Si le asignamos un valor a x. La derivada de una función f en x sub 0, todo x que está en el dominio de f, es el límite siguiente. En lugar de x tendremos x sub 0. Y ese límite existe, por supuesto, ¿no? Desde luego. Interpretaciones de f' de x sub 0. F' de x sub 0 va a ser la pendiente, había dicho, ¿no? Pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función y igual a f de x. En el punto x sub 0, f de x sub 0. En la física, también f' de x representa la razón de cambio instantánea de y igual a f de x cuando x es igual a x sub 0. Otro ejemplo por aquí. Nos piden hallar la derivada de la función f de x igual a x al cuadrado cuando x va a ser igual a 3, ¿no? Cuando el x sub 0 es igual a 3. Entonces, nuevamente colocamos la fórmula, ¿no? En lugar de x tenemos 3, el x sub 0. ¿Ya? Acá recuerden que cuando teníamos f' de x era
f de x más h menos f de x. Ahora en lugar de x tenemos el número 3. Desarrollamos igual el cuadrado del binomio. Se elimina 3 al cuadrado. Da 6h más h cuadrado. Factorizamos. Eliminamos h. Y aplicamos el límite cuando h tiende a 0. Nos queda solamente 6. ¿Listo? Ya, pero más fácil puede ser, ¿no? Si ya teníamos la función derivada. La función derivada, recuerdan que era 2x, ¿no? Nos piden en x sub 0 igual a 3. Reemplazamos 2x. En lugar de la x colocamos el 3. 2 por 3 da 6, ¿no? Esta es la definición de la derivada en un punto. Pero si ya tengo la función derivada, ahí también puedo reemplazar el punto en el cual quiero saber su derivada. Bien. A ver, en el ejemplo 3, halle la pendiente de la recta tangente a la gráfica la función f de x igual a x al cuadrado cuando x es igual a 1. Nuevamente, ¿no? Cambia de nombre. Pendiente de la recta tangente. Pero sabemos que eso se refiere a la derivada de la función. Entonces hacemos lo mismo. Bueno, la gráfica de la función cuadrática. El punto 1 por acá. X igual a 1. Cuando x es igual a 1, f de 1 va a ser 1 al cuadrado que sale 1. Listo, tenemos f de 1 es igual a 1. Y por ahí tenemos la recta tangente. Lo corta solamente en un solo puntito. Ahora, ¿a cuánto equivale esa pendiente? Ya sabemos que la pendiente de la recta tangente viene a ser la derivada en el punto. Aplicamos la fórmula. Resolvemos. Eliminamos el 1. Eliminamos el h. Reemplazamos h igual a 0. Y nos queda igual a 2. Si queremos obviarnos este procedimiento, sabemos que la derivada en x, derivada con respecto a x de x al cuadrado, como función era 2x, ¿no? Y cuando x es igual a 1, 2 por 1, también sale 2. Luego, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f de x igual a x al cuadrado, cuando x es igual a 1, sale 2. Bien. Ahora, en las fórmulas de derivación tenemos lo siguiente. Derivada de la función constante. Nos dice que si una función es constante, entonces su derivada es igual a 0. ¿Por qué será 0? Bueno, porque como la función va a ser constante, siempre va a ser sea que yo evalúe en x más h, ¿no? Y como en el límite que usamos para la definición de la derivada, tenemos que calcular límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Entonces esa diferencia va a ser 0. Y 0 entre h sería 0 y el límite cuando h tiende a 0 de 0 sería 0, ¿no? Entonces usando la definición podemos verificar que la derivada es 0. Cualquier función constante. Por ejemplo, tenemos que la constante puede ser menos 7, 5 medios y medios. Si la función fuera 3 por z, esta expresión no depende de x, ¿no? Entonces se considera como si fuera una constante. Su derivada también sería 0. Derivada de f con respecto a x sería 0. Derivada de g
con respecto a z, aquí la variable independiente z, pero esta expresión no depende de z, se interpreta como una constante, su derivada queda 0. Variable independiente, la letra t, esta expresión no depende de t, también se considera constante. Derivada de h con respecto a t sería 0 entonces, ¿no? Derivada de la función identidad nos dice la función identidad es f de x igual a x. Haciendo uso de la definición, también obtenemos que f' de x es igual a 1. Ejemplo, f de x igual a x, g de z igual a z, h de t igual a t. Se repite la variable independiente, ¿no? Bien. Más fórmulas de derivación. A ver. Tenemos de la función potencia. La función potencia cuando tenemos x a la n. Habíamos verificado, ¿no? Que si tenemos x al cuadrado, su derivada queda 2x. Si hacemos uso de la definición, calculamos derivada de x a la 3, x al cubo, su derivada va a quedar 3x al cuadrado. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a cualquier n, tenemos esta fórmula para su derivada. Ejemplos de aplicación, acá tenemos, ¿no? Si f de x es igual a x a la quinta, entonces su derivada sería, por ejemplo, vamos a considerarlo acá. Entonces f' de x quedaría por acá 5x a la 5 menos 1. Lo cual equivale a 5x a la cuarta, ¿no? Así, ¿no? Acá en g de x, por ejemplo, tenemos 3x a la 3 cuartos. Hasta ahí seguiría siendo g de x. G' de x va a ser 3 multiplicado por la derivada de x a la 3 cuartos, ¿no? Entonces el exponente, que es 3 cuartos, vamos a colocarlo por acá. Acá quedaría 3 cuartos menos 1. Entonces para cualquier exponente funciona de esa forma, ¿no? Por ahí estaban resultados. Por ejemplo, la siguiente por acá es 6z a la menos 3. A la derecha queda 9 cuartos x a la menos 1 cuarto. Dice ahí, ¿no? Entonces ahí quedó, ¿no? F' de x igual a 9 cuartos por x a la menos 1 cuarto. La última, h' de t. Acá tenemos que el exponente, que es menos 2, vamos a multiplicar aquí. Quedaría menos 10 tercios por t a la menos 3. Muy bien. Fórmulas de derivación. Seguimos con más fórmulas. Las funciones exponenciales logarítmicas. Tenemos lo siguiente. La función exponencial donde la base es cualquier número, de esta forma, a la x por logaritmo de a. Si el número es el épsilon, entonces su derivada queda lo mismo. Porque logaritmo natural de la letra e va a quedar 1, ¿no? Esto de acá. Cuando a es igual al número épsilon, nos queda 1. Derivada de x a la x. ¿Ya? Para llegar a esta
fórmula se puede demostrar usando los logaritmos, ¿no? Entonces, su fórmula ya está dada de esta forma, pero se puede demostrar también. Derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Las funciones trigonométricas también seno, coseno, ¿no? De seno es coseno, de coseno vale menos seno de x, la función derivada. La tangente viene a ser secante cuadrado de x. La cotangente menos secante cuadrado de x. La secante es secante por tangente. Y por último, la cosecante es menos secante por cotangente. Derivada del producto de una función por una constante. Lo hemos estado aplicando por ahí. Es esta, ¿no? Si tengo una constante cualquiera multiplicado por una función, quiero calcular su derivada, entonces la constante sale fuera de la expresión y derivamos solamente la expresión que tiene la variable x. Por ejemplo, ahí la función x a la cuarta está multiplicado por la constante 3. Entonces 3 va a seguir estando ahí. Sigue estando ahí. Y derivamos solamente la expresión x a la cuarta. Derivada de x a la cuarta quedaría 4x al cubo, ¿no? Ahí está, 4x al cubo. Ahora multiplicamos 3 por el 4, queda 12x al cubo. Por acá otro ejemplito, la constante 5 multiplica seno de x, derivada de seno, sabemos que es coseno, que va a multiplicar el número 5. Ahí está. Quedaría 5 por coseno de x. El producto por una constante, está repetida acá la diapositiva. A ver, derivada de una suma, fácil, ¿no? Solamente lo separamos las funciones, ¿sí? Tenemos una suma, separamos, derivamos acá, derivamos acá. Ahí. Derivamos cada uno de los términos, sale la constante fuera de la derivada. Esta propiedad le llamamos la propiedad de linealidad. Derivamos x a la cuarta por x al cubo. Por acá queda e a la x. Al final quedó 12x al cubo más 5 e a la x. Acá otro ejemplito. Tenemos por acá una función potencia. Derivándolo a 3x al cuadrado, ¿no? Multiplicando por un medio. Acá esto es x a la 1/5. Este de acá es el 3. Más adelante esto es propiedad de logaritmo. La raíz de 3 es una constante. Las constantes salen delante de la derivada. Nos queda para derivar x al cubo. Su derivada va a ser 3x al cuadrado. Acá derivamos x a la 1/5. 1/5 delante de la potencia. Sería 1/5 por x a la menos 4 quintos, ¿no? 1/5 menos 1. Menos 3, derivada del logaritmo, 1 sobre x. La constante de su derivada, 0. ¿De acuerdo? El menos 4 quintos queda 1/5 menos 1. Derivada del logaritmo, 1 sobre x. Si derivamos una constante que está solita por ahí, su derivada queda 0. Listo. Bien, derivada del producto de funciones. Esta en propiedad es interesante. Sobre todo funciona cuando tenemos producto de funciones que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, una función algebraica y una función trigonométrica. Como hallamos su derivada,
derivamos primero esta expresión, copiamos seno de x, copiamos 3x a la cuarta y derivamos seno de x. Derivamos la primera función, multiplicamos por la segunda, copiamos la primera, derivamos la segunda función. Luego resolvemos cada paréntesis que tenga su apóstrofe, significa derivada. Ya está, ¿no? A ver, el otro ejemplito acá, logaritmo de x, su derivada queda 1 sobre x, ¿no? 1 sobre x por coseno más, copio el logaritmo, derivo el coseno que es menos seno de x. Bien, a ver siguiente, bueno, ahí simplificando queda de esa forma. Por acá tenemos derivada del cociente. Es parecida a la derivada del producto. Si nosotros le quitamos el signo menos del numerador y le ponemos más, tendríamos la fórmula de la derivada del producto. Entonces parecido, ¿no? Le ponemos menos, lo dividimos entre g de x al cuadrado. Ejemplo, tenemos ahí una fracción. Expresamos de esta forma, usando la fórmula. Digamos el numerador, multiplicamos por seno de x, menos, ocupamos el numerador y derivamos el denominador. Luego dividimos entre seno de x al cuadrado, ¿no? Está expresado como fórmula. Luego resolvemos. Derivada, 5 por 2, 10. 5 menos 1 queda 4. Exponencial, su derivada queda lo mismo. Derivada de seno de x es coseno de x. Aquí también podemos hacerlo así, ¿ve? Resolvemos. Tenemos solamente dos funciones. Aplicamos la fórmula. Derivada de esto, 2x más 1. Derivada de esto queda 1. Ahí está. Resolvemos. Simplificamos, ¿no? Lo más que se pueda. Ahí está. Bien, esa es la derivada del cociente. ¿Qué llamamos función derivable? Una función es derivable si en cada punto de su gráfica tiene una recta tangente. ¿Ya? Si hay una recta tangente en cada puntito de su gráfica se llama función derivable. La función es derivable si en cada x existe su derivada. Casos en donde la función no es derivable, cuando la recta tangente en x0, f de x0 es vertical, ¿no? Que sea recta tangente vertical acá en ese puntito, acá, ¿no? Cuando la recta tangente no existe. Ya no va a existir en estos puntitos, en estas esquinas que están por acá, no existe la recta tangente, ¿no? Existe infinidad de rectas que no va a ser única, ¿no? No existe la recta tangente. Cuando no hay continuidad, cuando hay un salto ahí, también no es derivable. A ver, señala en qué puntos del dominio la función no es derivable. Ya tienen que identificar ahí cuáles son los puntos donde la función no es derivable. Acá, por ejemplo, no existe recta tangente vertical, y acá no existe también. Y por ahí también pueden identificar, ¿no? De igual manera, identifican los puntos donde hay discontinuidad y donde no existe la derivada. Acá hay otra función discontinua y también una esquinita por acá donde no hay derivada, ¿no? Valor absoluto de x, de igual manera, tiene un vértice en donde no va a existir la derivada.
Bien, algunas aplicaciones por acá. Tenemos las siguientes. Suponga nos dice que f de 2 es igual a 5, f' de 2 es igual a 8, g evaluado en 2 es menos 3 y g' evaluado en 2 es igual a 3. Nos piden encontrar los valores de estas expresiones, ¿no? Vamos como lo hemos hecho por aquí. La primera, aplicamos derivada del producto, ahí producto de funciones, g' de 2, g de 2 más f de 2 por g', 2. Derivada de la primera función, reemplazado en 2, por la función g, más copiamos f y derivamos la función g en el punto 2. Luego reemplazamos los datos que tenemos y ahí está, ¿no? Igualito más la parte b y la parte c. La fórmula derivada del cociente, hay un cociente de dos funciones, reemplazamos y ahí está. Muy bien, aquí tenemos otra aplicación donde nos dice lo siguiente. Un cierto cultivo de bacterias crece de modo que tiene una masa de raíz de t gramos después de t horas. Entonces tenemos la función ahí, raíz de t. ¿Cuánto creció la masa entre la primera y la tercera hora? Entonces tenemos que calcular la masa en la primera hora y la masa en la tercera hora, ¿no? Entonces tendríamos que hacer ahí. A ver, en la parte A, diríamos por ahí, la masa está dada en función de t. Entonces esa función masa en la primera hora va a ser raíz de 1. Esto sería m de t. Ya m de 1 va a ser raíz de 1. En la tercera hora tendría m de 3. Tercera hora. Luego para la parte A su respuesta sería el incremento de m de 3 menos m de 1. ¿Listo? La parte B dice cuál fue la tasa promedio de crecimiento durante este intervalo. Entonces la tasa promedio de crecimiento definimos como el incremento de la masa sobre el incremento del tiempo. En este caso va a ser raíz de 3 menos 1, lo que hemos calculado, incremento de la masa. El incremento del tiempo sería la tercera hora menos la primera, o sea 3 menos 1. ¿Listo? Resolvemos raíz de 3 menos 1 sobre 2. Y la parte C dice, ¿con qué rapidez está creciendo la masa en el instante igual a 2? ¿No? Entonces acá nos piden en el instante t igual a 2. Consideramos entonces la masa, cuando el tiempo es igual a 2, va a ser raíz de 2. Vamos a considerar otro valor del tiempo, 2 más h. Ya, 2 más h. Entonces, consideramos la tasa promedio acá. Tasa promedio de cambio igual al incremento de m sobre el incremento de t, sería raíz de 2 más h menos raíz de 2 sobre el incremento del tiempo sería h, ¿no? Hasta ahí sería una tasa medio de crecimiento del intervalo desde igual a 2 hasta 2 más h. Pero si queremos en el instante t igual a 2, nos conviene
calcular el límite cuando h tiende a 0. Entonces la rapidez en el instante será solamente límite h tiende a 0, raíz de 2 más h, menos raíz de 2 sobre h. Esto hemos visto por definición que es la derivada de la función, ¿no? Esto es igual a la derivada de la función raíz de x en este caso. M' evaluado en el 2, ¿no? Vamos a hacerlo con límites. En todo caso ya sabemos que eso significa la derivada. Derivada de raíz de t, m' de t, siendo m de t igual a la raíz de t, m' de t quedaría 1 sobre 2 veces raíz de t. Entonces m' en el 2, 1 sobre 2 veces raíz de 2. Eso sería la razón de cambio instantánea o la rapidez que está creciendo la masa en el instante t igual a 2. ¿Ya? La rapidez entonces sería 1 sobre 2 veces raíz de 2 gramos por hora. Gramos por hora serían las unidades de la rapidez. Bien, hemos resuelto ahí. La siguiente, vamos a ver por aquí. Aplicaciones a la física. X de t es la posición en el instante t. Alguna partícula en movimiento, x' de t viene a ser su velocidad. X' de t viene a ser su velocidad en el instante t. Ya tenemos la velocidad y si lo calculamos su derivada de la velocidad, obtenemos la aceleración. La economía, los términos derivadas, lo vamos a denominar como ingreso marginal. Por ejemplo, la derivada del ingreso, costo marginal, derivada del costo, utilidad marginal, derivada de la utilidad. Bien. Más aplicaciones, su principal objetivo de la derivada es analizar el crecimiento o decrecimiento de una función, ¿no? Hemos visto que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces eso nos da una idea de cómo es la función. La optimización de funciones también lo utilizamos, ahí las derivadas, para hallar los valores máximos y mínimos. Economía igual, minimizar costos, maximizar utilidades. En física, calcular en qué momento ocurre la velocidad máxima de un cuerpo. Minimizar el área superficial de un cilindro, por ejemplo, en geometría. Ingeniería también para estimar errores cometidos al evaluar funciones por métodos numéricos, etc., etc., y etc., ¿no? Infinidad de aplicaciones. Bien, acá tenemos la aplicación tecnológica en donde mediante el enlace que tenemos por acá vamos a acceder a la construcción en GeoGebra de esta imagen, ¿no?, que tenemos aquí. La construcción en GeoGebra donde nos permite ingresar una función en esta cuadro de entrada. Automáticamente se va a graficar la función. Podemos mover el punto en donde quiero calcular la derivada de esa función y lo grafica la recta tangente, ¿no? Y ahí podemos visualizar la derivada, ¿no? Derivada de la función en ese puntito. Luego desarrollamos el trabajo en equipo. Tenemos las preguntas de metacognición. Por acá tenemos las referencias bibliográficas.
Les agradecemos su atención y participación durante la sesión de clase y nos encontramos en una próxima oportunidad.